grande que se llama Venezuela. Bueno, primero que nada agradecemos a Dios porque nos permite llegar a sus hogares a través de Canal 21. Este programa que es de planta, que es un programa, proyecto realizado por el Canal 21 para traer a la pantalla de su hogar a quienes tienen que ver con todo lo que es el trabajo. Hemos traído mototaxistas, hemos traído dirigentes sindicales de la talla del compañero Alexis Carvajal, de la talla de Renzo Carvajal. También estuvimos aquí a Melquiades Delgado, a María Ramírez, que nos venían a hablar con este tema de los trabajadores. ¿Por qué? Porque el 1 de mayo el gobierno nacional ha anunciado que viene un aumento responsable para los trabajadores. Y nosotros hoy queremos traer un invitado de lujo, quien tiene que ver con toda la lucha por las reivindicaciones salariales de los trabajadores del Estado Táchira. Hemos visto por muchos años un trabajo en pro de los trabajadores y esa lucha constante de decir las verdades, porque a los empresarios hay que decirles las verdades. Aquí la gente se asusta cuando uno habla de un empresario y le dice las verdades a los empresarios que son negreros y que de verdad le andan duro a los trabajadores tachirenses. A mí me acompaña el día de hoy el presidente de la Federación de Trabajadores del Estado Táchira, el compañero Alberto Maldonado. Bienvenido, mi hermano. Pero mire, las cámaras del canal son suyas. Gracias, Adrúa. Y yo respaldo esa bendición. Darle gracias a Dios por un día más de vida y pedirle al Santo Cristo la Grita que proteja nuestro Estado, a la Virgen de la Consolación, que su manto cubra a todos los hogares tachirenses. Pues sí, yo le agradezco al Canal 21 que abra este lente comunicacional para visibilizar a los trabajadores, que se le hace muy difícil expresar cada uno de la violación de sus derechos, porque el trabajador no tiene recursos para poder tener acceso a diferentes programas que existen en el Estado y en el país. Es necesario que el trabajador tenga una ventana comunicacional que permita conectar las necesidades que tienen los trabajadores, ese trabajador, con el Estado, con el país, que muchas veces es ignorado. Y bueno, yo le doy las gracias al Canal 21 desde la Federación de Trabajadores del Estado Táchira. Invito a todos los líderes, no necesariamente tienen que ser sindicales, también pueden ser sociales, también pueden ser líderes de las comunidades que puedan venir y utilizar este lente tan importante que el Canal 21 ha puesto al servicio de la lucha social para poder reflejar los problemas que ocurren en cada una de las comunidades y ayudar al debate de los trabajadores para mejorar sus condiciones económicas y para poder visibilizar a la clase trabajadora que en los últimos años ha venido desmejorando sus derechos por razones obvias. Aquí hay elementos que han ubicado a los derechos de los trabajadores como un objetivo político para poder controlar, para poder dominar, y eso ha venido ocurriendo en los últimos años. Es necesario el despertar de la clase trabajadora, pero también es necesario que un movimiento sindical pueda tener oxígeno, tener sangre nueva, tener elementos que permitan que puedan abrir un debate en base a la violación de los derechos de los trabajadores, que hoy escasamente existe porque no existe legitimidad en la base de los trabajadores para poder representar a los trabajadores en cada una de las áreas de explotación. En este caso, la mayor parte es en la administración pública, porque en la administración privada sí se exigen que tengan legitimidad y que puedan gozar de diferentes conceptos que tiene la Ley Orgánica del Trabajo y que tiene la Constitución, que es la inamovilidad y el fuero sindical que se le da a ese trabajador que está en una nómina para investirlo y protegerlo de cualquier acción que haga el patrono en contra de ese dirigente y despedirlo, y automáticamente el mismo sistema de esa protección que le da la Constitución y la ley lo vuelva de nuevo a integrar a la nómina y siga ese trabajador como dirigente sindical defendiendo y aportando para mejorar las condiciones económicas de sus compañeros, tanto en el área privada como en el área pública. Eso no ha venido ocurriendo en más de 15 años en la administración pública. Está viendo algo con respecto
a los amigos empresarios. Están pidiendo la reforma de la ley del trabajo para eliminar de una vez por todas el pasivo laboral que ellos llaman y nosotros le llamamos prestaciones sociales de los trabajadores. Bueno, es que yo he visto varios voceros de Fedecámaras y Concecomercio atacando la ley orgánica del trabajo. Sin embargo, hay algunos que desconocen la naturaleza, el fondo real de la ley orgánica del trabajo. Hay que traer a este contexto hoy, a este programa del Canal 21, que la primera ley orgánica del trabajo se promulgó en 1936 en el gobierno de Eleazar López Contreras. Y eso se hace por las luchas que vienen ocurriendo en diferentes explotaciones, empresas y fábricas en el país, porque viene también la revolución francesa, la revolución empresarial, laboral, y se tenían que empezar a seleccionar los derechos fundamentales de los trabajadores y los deberes. Y bueno, es hasta 1936 que se hace la Ley Orgánica del Trabajo. En 1942, en el gobierno de Medina Angarita, se pone en práctica el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para darle seguridad social y atención en materia de salud a los trabajadores en Venezuela, y de ahí empieza una lucha importante para poder mejorar las condiciones económicas de los trabajadores. Entonces, a través de la historia hay una ley orgánica del trabajo que siempre, antes se hablaba de cesantías, que tenían 30 días de cesantías los trabajadores, y antes del 97 los empresarios no le pagaban prestaciones sociales a los trabajadores. Se vulneraban con mayor fuerza los derechos de los trabajadores, se miraba al trabajador con mayor fórmula esclavista y no como un trabajador que vende la fuerza de su trabajo a cambio de un salario que le permita llevar la alimentación y los bienes y servicios a su hogar. De tal manera que ir a la reforma, que yo estoy de acuerdo que tenemos que reformar la Ley Orgánica del Trabajo, porque la última reforma, la primera, la antepenúltima, se hace el 19 de junio de 1997, que veníamos recibiendo bono compensatorio y bono de alimentación, porque siempre los que pagan las crisis de los políticos, de los gobiernos, son los trabajadores, no son los empresarios, son los trabajadores. La crisis de 1994, donde se hunde la mesa económica del país, donde varias entidades bancarias quiebran y es el gobierno el que tiene que ir conjuntamente con sus recursos a atender a esos depositarios en cada una de esas entidades bancarias. Se congela el salario y se saca el bono compensatorio y el bono de alimentación. En 1917 decreto y el 617, y eso le da a los trabajadores que se le congeló su salario. No es sino hasta 1997, en cabeza de Federico Ramírez León, al cual admiro mucho, que era el presidente de la Confederación Venezolana de Trabajadores, que hoy lamentablemente está en Estados Unidos padeciendo una enfermedad bastante delicada, y que yo le pido al Santo Cristo de la Grita que intervenga para que nos lo traiga de retorno y pueda él vivir unos años más en este estado, que es la ciudad que lo vio crecer. Que se reforma la Ley Orgánica del Trabajo y pasan las cesantías a ser un derecho de antigüedad. Y empieza el trabajador desde cero, porque hay dos regímenes, uno que empieza y uno que muere, y se acoge el trabajador al régimen que mejor le conviene al trabajador. Y en este caso, el trabajador empieza a sumar 5 días de antigüedad por cada mes cumplido en su empresa, en la administración pública, en la administración privada, y eso empieza a sumarse. Y es lo que hoy los empresarios dicen, que si tienen un trabajador de 20 años, pues automáticamente si le tienen que pagar el doblete, y si ponen el salario, como yo vengo diciéndolo, a $5, ellos dicen que se van a quebrar. Las empresas Fedecámaras nunca han quebrado. Las empresas nunca quiebran porque se le aumenta el salario a los trabajadores, porque es lo menos que sacan. Aquí pagan impuestos, aquí pagan tributos, aquí pagan diferentes condiciones que termina pagándolo al consumidor, que no la paga el empresario, que el empresario la saca, que disminuye tal vez las utilidades, pero es el consumidor que se le transfiere cada uno de esos conceptos inflacionarios al producto que el consumidor está comprando. Entonces,
ese mecanismo, que yo sí estoy de acuerdo que reformemos la ley orgánica del trabajo, pero que hayan tres patas en la mesa, los trabajadores, el gobierno que es patrón y los fedecámaras que representan a los empresarios, y que a un nivel bastante amplio los trabajadores tengamos el derecho de poder expresar y poder plasmar mejores condiciones para los trabajadores. Que tenemos que eliminar el concepto prestacional porque a ellos dicen que se van a quebrar. Bueno, vamos a eliminar el concepto. Ustedes quieren una ley orgánica mixta que para la administración pública sea por horas o por jornada, y para la administración privada sea por horas. Bueno, vamos a debatir eso. Yo creo que los trabajadores estamos en el nivel para poder debatir cuál es el mejor beneficio que los trabajadores deben obtener en una reforma de la ley orgánica del trabajo. Pero hoy hay dos patas en la mesa, que es el gobierno y que es Fedecámara. La ausencia de los trabajadores. Dos patrones. Sí, hay dos patronos. La ausencia de los trabajadores pone en estos momentos en peligro que si se hace una reforma, que yo no creo que la Asamblea Nacional vaya a hacer una reforma a la ley orgánica del trabajo sin la participación. Hoy no hay un dirigente sindical en la Asamblea Nacional que pueda defender los intereses de los trabajadores en ese hemiciclo tan importante donde se debate el futuro de la nación, donde se sacan leyes y que muchas veces esas leyes van en perjuicio de los ciudadanos y en perjuicio de los trabajadores en Venezuela. Entonces, yo sí aspiro a que se haga una reforma, pero vamos a hacer una reforma de caras al futuro de la nación, de caras a que todos estemos bien, no donde un grupo esté bien y la gran mayoría esté mal, que hoy está pasando necesidades producto de políticas económicas que han venido quebrando a los trabajadores a través de la historia en nuestro país. Pero mire, increíble la conversación con el compañero Alberto Maldonado. Nosotros vamos a cumplir compromisos comerciales. Ya regresamos. Tengo un escudo precioso, tengo el alma bochinchera y tengo una patria grande que se llama Venezuela. Tengo un escudo precioso, tengo el alma bochinchera y tengo una patria grande que se llama Venezuela. Bueno, continuamos con su programa. Gracias por usted estar ahí, gracias por los mensajes de texto. Saben que hoy tienen al compañero Alberto Maldonado, presidente de la Federación de Trabajadores del Estado Táchira, de FETRA Táchira. Hay un proceso de lo que venimos hablando, Alberto, con respecto a esto. Los dirigentes sindicales o quienes hemos tenido en algún momento la experiencia de formar parte de un sindicato, duramos muchísimo tiempo consiguiendo algo, conquistando a través de las luchas sociales, las reivindicaciones salariales, pero en las convenciones colectivas de trabajo queda plasmado cuáles eran los beneficios que tenían los trabajadores. El gobierno nacional utilizó un mecanismo para acabar con las cláusulas contractuales y con los contratos colectivos, porque en este momento no hay contrato colectivo. ¿Qué mecanismo utiliza el gobierno y cómo podemos hacer para defendernos de ello? Fíjese bien, cuando un gobierno tiene de asesores a diferentes factores que crecieron en la Confederación de Trabajadores del Estado de Venezuela, que en este caso fueron dirigentes sindicales, y le entregan al gobierno una motosierra, ese gobierno empieza a mutilar por partes el cuerpo que es una convención colectiva, que se empieza desde cero. A veces se empieza con 10 cláusulas y a medida de la historia va sumando cláusulas y esas cláusulas son beneficios para los trabajadores. Hay convenciones colectivas que tienen 100 cláusulas, que algunas hay que revisarlas para poderlas simplificar, si es verdad, pero hay una constitución laboral en este momento que es las convenciones colectivas. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno entendió que para poder controlar las masas era necesario acabar con el ingreso del trabajador. Acabo con el ingreso del trabajador, se lo cambio por una bolsa de mercado, le doy al trabajador algunos bonos, creo y le llevo un incentivo a ese trabajador, pero le voy quitando lo que él durante muchos años ha venido construyendo, que son sus beneficios contractuales. El derecho a tener utilidades, el derecho a tener vacaciones, el derecho a tener cesta por nacimiento, salario por nacimiento de hijos, el derecho de tener útiles escolares, canastillas, mortorias. Todos esos mecanismos que hoy no existen fueron mutilados por el sistema político en los últimos 25 años. Pero aquí hay que
detenerse un momento. La sociedad y los trabajadores no podemos pensar con la emoción. La emoción es importante. Cuando un hijo está cumpliendo años, cuando se cumple aniversario con la pareja, eso es un concepto emocional. Pero la razón es que hoy, si los trabajadores no estamos unidos, lo que puede venir después de este proceso político, que algunos dicen que es mejor que lo que está, era lo mismo que pasó en 1998, que decían que Chávez era mejor que lo que había, que Salarromer y Irene Sáenz, que eran los candidatos a la presidencia el 5 de diciembre de 1998. Y hay que regresar al pasado para montarnos hoy miércoles, 29 de abril, perdón, a los momentos reales. ¿Y qué es? Que resulta que si aquí se instaura un gobierno directo, pero directo de la derecha o de los sectores empresariales, que se olviden los trabajadores, que la calle no va a continuar siendo el camino para conseguir reivindicaciones. Estos señores van a venir a decir con esta excusa, los que destruyeron la economía de ustedes fue el gobierno de Chávez, de Maduro y de Delcy Rodríguez. Nosotros nos tienen que dar 10 años o 15 años para recuperarnos, para poder mejorar las condiciones económicas. Y si le paramos al país, van a decir, miren, nos están haciendo lo que nunca le hicieron a los gobiernos chavistas. A nosotros sí. O sea, siempre va a haber una excusa y una razón que ellos van a expresar, estos políticos miserables, para no poderle reconocer a los trabajadores los derechos que vinimos ganando los trabajadores a través de la historia, que esto no nos lo regaló nadie. Entonces, el gobierno de turno, más que todo la que hoy funge como presidente de la República encargada, fue la que liquidó completamente, que pulverizó completamente los derechos fundamentales de los trabajadores. Hace 4 años que no se aumenta el salario mínimo, pero más allá de eso, los trabajadores de la administración pública, una vez que se trasladan las nóminas al Poder Central mediante la ONAPRE, que es la Oficina Nacional de Presupuestos, esto que no tiene nada que ver con las nóminas, porque para eso están los alcaldes y están los gobernadores, para que se ocupen y se preocupen de los derechos de los trabajadores en cada uno de los 335 municipios y los 24 estados, para mejorar las condiciones de sus trabajadores. Esa competencia se la quitan a los alcaldes y los gobernadores, y la señora Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta de la República antes de el evento del 3 de enero, era la encargada de quitarle los brazos, las piernas a los derechos que están consagrados en las convenciones colectivas y poner un salario miserable que hoy no tiene ningún asedero legal en nuestro país, porque no hay una moneda que pueda identificar 130 bolívares, que pueda identificar lo que gana un mes un trabajador o un pensionado o un jubilado. Entonces, de esa manera, quitándole a los trabajadores, porque aquí hay 2 formas de someter una sociedad. Una, a través de las armas, y otra, a través del hambre. Y la primera conduce a la segunda. Entonces, aquí, el pueblo venezolano y los trabajadores venezolanos terminaron obteniendo hoy un salario miserable porque no le dejaron otro camino. Y la tercera, que es la más preocupante, es que los dirigentes sindicales de esos sindicatos se envejecieron, nunca llamaron a un proceso electoral, no le dieron paso a la alternabilidad sindical, no renovaron la sangre de los trabajadores en esos sindicatos, y cosa contraria, hoy tiene un cementerio de sindicalistas que hacen llamados que no tienen ningún liderazgo dentro de las bases de esos sindicatos, y por tal motivo los trabajadores no salen a luchar porque no ven a su líder, a su dirigente, que pone en riesgo una estabilidad laboral para poder luchar y pelear por una reivindicación que le permita mejorar las condiciones económicas de los trabajadores. Entonces, esos 3 elementos se han confabulado para poder tener hoy los trabajadores más pobres del mundo. Lo que pasa es que uno ha visto en este ir y venir de la vida ese tipo de cosas. Los dirigentes sindicales acomodaron los estatutos dentro de cada uno de ellos para ellos permanecer en la junta directiva. Es decir,
una vez pasaban a situación de retiro o a jubilación, ellos seguían siendo directivos del sindicato y activos, porque para eso está el sindicato de la educación. Todos son jubilados, pero todos siguen siendo miembros del sindicato porque ellos acomodaron los estatutos. Pero miren lo minusválido que se ponen los trabajadores en el Estado Táchira, los educadores estadales. Ok. El que sigue fungiendo en el Ministerio del Trabajo como presidente del Sindicato de Educadores del Estado es Orlando Pantaleón, que hace más de 7 años está en los Estados Unidos. Y hace más de 20 años no se hace un proceso electoral. Pero él acomodó las cláusulas, los estatutos para permanecer ahí. Pero le voy a decir a la población algo todavía más indignante. Adolfo León Guerrero tiene como 5 años de haberse muerto. Y Adolfo León Guerrero, desde que llegó al Sindicato de la Salud, llegó siendo el presidente del Sindicato de la Salud, se murió siendo el presidente del Sindicato de la Salud, está enterrado 3 metros bajo tierra y sigue siendo el presidente del Sindicato de la Salud, y los trabajadores de la salud no tienen en estos momentos una junta directiva que represente los intereses de los trabajadores. Entonces esto va mucho más allá de querer mejorar y la lucha sindical, que nunca debe parar, porque todos los días el movimiento sindical es como un cuero seco que lo pisa por allá y se levanta por aquí, lo pisa por aquí y se levanta por allá. Está en un movimiento permanente para buscar reivindicaciones para los trabajadores. Entonces, más allá de eso, lo que le queda a los trabajadores, no a los sindicalistas que ya están automáticamente liquidados porque no supieron cómo defender los derechos de los trabajadores en la administración pública, sino que se fueron al escenario político partidista, porque usted hace política social, hace política sindical, pero usted no puede hacer política partidista cuando fueron los políticos los responsables de liquidar la esperanza y los derechos fundamentales de los trabajadores. Mientras que no existan representantes genuinos de los trabajadores en la Asamblea Nacional, en los consejos legislativos, en los consejos municipales, que puedan defender los derechos consagrados en la Constitución, en la Ley Orgánica del Trabajo y en las convenciones colectivas que tengan algunos de esos órganos del Estado, automáticamente los trabajadores están liquidados, porque los políticos utilizan la plataforma sindical para poder montarse en los cargos de elección popular. Después son aliados de los empresarios, sacan la lanza y se la meten en la espina dorsal a los trabajadores y los empobrece. Si los trabajadores no tienen representantes en los cargos de elección popular en la Asamblea Nacional que tenga un megáfono, que tenga un lente, que pueda defender desde allá, de esa tribuna, los derechos fundamentales de los trabajadores seguiremos siendo víctimas de esos sistemas políticos que empobrecen a los trabajadores en Venezuela. Es necesario la organización, es necesario que el trabajador entienda que el camino para conseguir reivindicaciones es la calle. En su empresa es la manifestación, es reducir la producción, es bajar la producción para poder obligar al patrono a sentarse en la mesa y discutir mejores condiciones económicas, que estamos claros que los empresarios tienen derecho a ganar plata. Los empresarios, cuando un trabajador es liquidado y le corresponden $5,000, el empresario ahí busca el mejor abogado, le pone el abogado tiene el mejor traje, el mejor perfume, le da los $5,000, le paga los $5,000 al abogado, pero ahí le dice que le va a pagar $2,500 o $2,000 al trabajador. El trabajador que duró 10 años produciendo, 15 años produciendo, tiene que recibir $2,000, porque cuando llega a la mesa de negociación en el Ministerio del Trabajo, automáticamente el trabajador tiene que decidir o ir al tribunal y esperar 10 años más porque lo amenazan, o recibir los $2,000 y perder $3,000, que son 6 años de su trabajo, y que el patrono prefiere pagárselo al abogado que dárselo al trabajador que tanto ha luchado en su empresa para que él pueda tener beneficios, para que su familia pueda estar bien, para que pueda tener vacaciones de altura, de calidad, pero el trabajador no tiene derecho a tener vacaciones y que su familia pueda disfrutar del esfuerzo, de la venta de la fuerza del trabajo, porque el trabajador no es limosnero, ni de gobierno, ni de político, ni de empresario. El trabajador está lleno de dignidad, se levanta a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, agarra un transporte público, llega a su empresa, produce y después se va de una jornada de 9 o 10 horas cansado a su casa a ver a su familia, y muchas veces tiene que conseguirse que no tiene en su casa ni siquiera una arepa rellena de mantequilla para poderle dar a sus hijos, porque el sistema ha quebrado completamente los ingresos de los trabajadores, y eso
Tiene que haber un despertar de los trabajadores para poder lograr reivindicar los derechos que han sido vulnerados por diferentes sectores. Aquí los trabajadores tenemos que entender que la lucha es de nosotros, para nosotros y con nosotros. Pero mire, nosotros creemos que las palabras que está diciendo hoy Alberto Maldonado, ese discurso claro al movimiento sindical, debe estar llegando porque está diciendo con la verdad, con la naturaleza y la razón. Vamos a cumplir compromisos comerciales. Ya regresamos. Tengo un escudo precioso, tengo el arma bochinchera y tengo una patria grande que se llama Venezuela. Tengo un escudo precioso, tengo el arma bochinchera y tengo una patria grande que se llama Venezuela. Pero y continuamos. Bueno, estábamos hablando de temas importantes y cuando Alberto Maldonado se apasiona para hablar de los trabajadores, de esta lucha, uno tiene que decir lo siguiente. Aquí hablabas del sindicato del sector salud, de los graves problemas que tiene el sector salud. Yo he tenido aquí 3 representantes del sector salud, Melquiades Delgado, María Ramírez y Renzo Carvajal, y todos hablan de la decadencia que hay en el Hospital Central. Por cuestiones familiares me tocó ir al Hospital Central entre estas noches y uno ve el capital humano que tiene el Hospital Central, la disponibilidad de los trabajadores del Hospital Central, pero también vi en un pasillo del Hospital Central a una enfermera vendiendo maní. La misma enfermera vendía maní, vendía café y estaba vendiendo donas. Es decir, que en su tiempo libre trabajó hasta las 6 de la tarde, entregó guardia y eran las 9 de la noche y estaba vendiendo en el pasillo del Hospital Central algunos productos para sobrevivir. Pero esa razón que lleva a ese trabajador a prolongar su jornada de trabajo y no llegar a su casa a las 7 de la noche, sino llegar a las 10 o 11 de la noche, que los ingresos no les alcanzan. Hombre, el sistema de salud de los trabajadores en Venezuela era uno de los mejores de Latinoamérica. El seguro social, yo recuerdo muy bien que mi mamá, que Dios la tenga en la gloria, Dolores Maldonado, trabajaba en Contrachapados Táchira, en los años del 70 al 80 trabajó mi mamá allá. Y cada vez que uno de mis hermanos, que somos 8, de los cuales me siento muy orgulloso de ser parte de esa familia, y si mañana vuelve mi mamá al mundo, yo quiero volver a ser el hijo de ella, porque me siento orgulloso del ser que me dio la vida. El seguro social, usted iba aquí al centro y ahí usted tenía una ficha, aquí detrás de la Torre Unión. Y posteriormente, ahí lo atendían si era una consulta y si no lo llevaban para el hospital del Seguro Social. El Seguro Social era la clínica privada de los trabajadores. El Seguro Social nunca le tuvo que ver nada el gobierno, ni los empresarios. Nosotros los trabajadores, los empresarios y el gobierno, que es patrón, le cotizábamos al Seguro Social. Y el Seguro Social, usted tenía una tarjeta que lo identificaba, que usted estaba activo y cotizaba al Seguro Social por medio de la empresa. Usted pagaba el 4.5 y el patrón pagaba el 8.7, que era el 13.3 de los ingresos del trabajador hacia el Instituto Venezolano del Seguro Social. Lamentablemente, ¿quién destruyó el Seguro Social? No los trabajadores. Eso fue una política de Estado para destruir hoy el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que está en condiciones infrahumanas. ¿Quién acabó con las cotizaciones del Seguro Social? El gobierno, que pulverizó el salario y que hoy los empresarios y el gobierno se basan a 130 para cotizarle al Seguro Social sobre la base de 130, aun cuando Adrúbal, que tiene una empresa textil, me da a mí 400 o 300 dólares mensuales, él me hace firmar sobre 130 y lo que le refleja el Seguro Social son los 130 que refleja el gobierno como salario mínimo. Yo escuchaba en estos días un político de ese partido, de esos partidos que se partieron como en 10 pedazos, irresponsable, un político, un diputado a esa Asamblea Nacional que no representa los intereses de los venezolanos, diciendo que el aumento de salario no tiene que ser lineal, porque si no el país se quiebra. O sea, este es un político de oposición, investido con una tarjeta esa que está partida como en 30 pedazos, que cada uno se hace dueño de la verdad. Que se quebrara el gobierno. Mire, señores,
Qué tristeza le va a ver un diputado a eso que gana $5.000 a cambio de un trabajador que gana 130 bolívares de la misma. Esa enfermera que dice Adrúbal, que salió a las 6 de la tarde y agarró los 4 termos de café que le llevó a su familia, las galletas, para trabajar hasta las 10 de la noche, para poder comprar una paca de harina y poder llevar un cartón de huevos y tal vez una mortadela para poder hacer una arepa rellena de mortadela a sus hijos. Qué desagradable escuchar a un tipo de esos que se exprese, en vez de defender los derechos de la mayoría, se exprese a defender los derechos del gobierno, que no tiene en estos momentos ni siquiera solvencia moral para decir a los trabajadores que va a hacer un ajuste consciente, responsable, cuando ellos fueron los que le dieron con el hacha en la nuca a los trabajadores y los quebraron. Hoy hay pensionados y jubilados que salen de la administración pública después de 40 años, de 30 años de servicio, con 40.000 bolívares, con 38.000 bolívares, con 50.000 bolívares de prestaciones sociales, dejando toda su vida en la administración pública. Y hoy no existen fondos de jubilaciones y pensiones y el Seguro Social está quebrado. Cuando el gobierno dice que tiene la carga de 5 millones de pensionados, es que usted lo quebró. Usted quebró el Seguro Social, usted quebró los fondos de pensiones y jubilaciones. A usted le interesaba controlar 5 millones de pensionados y jubilados. A usted le interesaba, porque usted cree que cuando usted le da un bono, usted le da un regalo. Eso no es suyo. Eso es de la patria, de esta nación, de 35 millones de venezolanos y de los que todavía no han nacido, que son dueños de esta patria, de cada uno de los metros cuadrados de esta patria, de la riqueza que está en los subsuelos de esta patria. Eso no es suyo. Yo no sé por qué se meten en la cabeza que cuando llegan a un cargo de elección popular se creen los dueños, que eso es una finca, que él es un terrateniente y que los venezolanos somos esclavos de ellos. No, hermano, usted es un empleado de los venezolanos. Usted es un servidor público de los venezolanos. Cuando usted ocupa un cargo de elección popular es porque usted firma un contrato por 4 años o por 5 años o por 6 años, porque usted es un empleado de los venezolanos. Usted llegó ahí con el voto secreto y directo de los venezolanos. Usted no es dueño de ese cargo. Entonces, a uno le da rabia cuando el sistema de salud, cuando los trabajadores de la salud, los educadores, los bedeles, el personal de apoyo de la administración pública está en condiciones de hambruna. Yo no puedo hablar de los trabajadores de la construcción porque esa es mi responsabilidad. Mejorar las condiciones económicas de los trabajadores de la construcción es mi responsabilidad. Que hoy haya un aumento de salario digno o no digno, un aumento de salario que le permita tener un poquito más al trabajador, es una necesidad para la clase trabajadora venezolana. Pero de lo contrario, si no existe un aumento de salario representativo para los trabajadores, aquí hay muchos factores y entre esos un poco de buitres de los políticos que son los responsables de la crisis, porque ellos fueron los que le dieron el garrote para que le dieran garrote a este pueblo cuando hicieron las cosas mal y las siguen haciendo mal y pretenden pensar que este pueblo sigue siendo un ignorante y que lo pueden seguir cautivando diciéndole que ellos son el cambio, cuando resulta que en Venezuela los cambios lo que han traído es retroceso para la población venezolana y para los trabajadores en el país. Entonces es necesario que la población y los trabajadores también despertemos de ese sueño retardo, que no nos dejemos comprar como conejillos de indias por anuncios. Yo escuchaba en estos días, ayer creo, o antier, escuchaba a un vocero que estuvo preso de un gobierno anterior, llamando que la coalición política tiene que marchar desde el obelisco. Yo le voy a decir algo, yo sí le agradezco que no vaya a marchar con los trabajadores. Yo le agradezco a los políticos que se ocupen de la política, que nosotros nos ocupamos de los derechos fundamentales de los trabajadores. Yo le agradezco a esos políticos responsables de que hoy los trabajadores estén en condiciones de hambruna, que ayer fueron gobiernos y miraban a los trabajadores por encima del hombro pensando que el poder le iba a durar toda la vida y ahora andan por ahí casi como limosneros porque hicieron mal el trabajo. Yo fui alcalde del municipio de Torbe y me siento orgulloso de eso. Yo fui alcalde de un municipio que lamentablemente no tuve el apoyo del gobierno para hacer del relleno sanitario, del vertedero de basura, la empresa más rentable para los torbenses. Y como no logré tener el consenso y el apoyo del gobierno nacional, me tocó que decir al pueblo que no podía, que una cosa es querer y otra cosa es poder, y no podía resolver los problemas
a los 125.000 habitantes que tenía para ese momento el municipio de Torbe, y tenía que reconocerlo. Y salí y le dije al pueblo, yo no me puedo postular para la reelección, porque aun cuando gane no tengo cómo resolver los problemas, porque el político resuelve los problemas. Los dirigentes sindicales buscamos beneficios para los trabajadores. Por eso yo no hablo del sindicato de la construcción, porque a partir del lunes 4, un ayudante gana $140 semanales, un oficial gana $180 semanales, y eso multiplicado por 4, estamos hablando de casi $700 el ayudante, y estamos hablando de casi $850 el oficial. Entonces, yo no puedo hablar sobre, porque esa es mi responsabilidad, es mi deber, es el deber de un comité ejecutivo, de un sindicato de la construcción, que tiene que estar a las 6 de la mañana, a las 6:30 de la mañana en las obras, esperando a sus hermanos de clase para que produzcan y protegiendo los intereses fundamentales de los trabajadores. Nosotros no somos limosneros ni empresarios, ni de gobierno, ni de políticos. Aquí hay un movimiento. Y la Federación de Trabajadores del Táchira, que yo soy el presidente, agrupa a los sindicatos. Pero si estos sindicatos no se legitiman, automáticamente la Federación de Trabajadores del Táchira acaba con su presidente, con su secretario general, con Alexander Pérez, que es el secretario de Finanzas, luchando para mejorar las condiciones de algunos sindicatos que se pueden de la administración privada legitimar. De resto, no se legitiman. Entonces, ahí es donde está el trasfondo de la situación. Los trabajadores de la salud, los educadores. Aquí hay educadores que ganan también $150 o $200 en salario integral, que le pagan los mismos 130 y le dan unas bonificaciones que no son salarios, que no se le computan para los 5 días de prestaciones sociales, que no se computan para las vacaciones ni para los aguinaldos. El trabajador termina, ahorita en diciembre, hace 4 meses atrás, ese trabajador recibió 8.000 bolívares, 7.000 bolívares, de un año de trabajo, de un año de servicio. Y aquí a nadie le importa absolutamente lo que hoy le ocurre a los trabajadores de la administración pública. Porque en la administración privada yo reconozco y felicito a los empresarios que ayudan a los trabajadores. Déjenme decirles que tienen un reconocimiento de la Federación de Trabajadores del Estado Táchira por la labor que ustedes hacen con los trabajadores y con aquellos verdugos que en algún momento le llegará la ley y hará que le cumpla a los trabajadores lo que usted le ha negado. A los que lo ayudan a los trabajadores, a los que entienden que el capital no es nada sin el trabajador, sin el músculo del trabajador, sin la venta de la fuerza del trabajador, sin la producción del trabajador. A ese empresario yo le quiero agradecer por proteger a los trabajadores. Porque ese empresario no está esperando que aumenten a 150 y a 200, él quiere que se lo aumenten porque sus trabajadores producen para eso. ¿Entienden? Y muchas veces le dan más al trabajador. Pero estos empresarios miserables que muchas veces crecieron dándole garrote a los trabajadores y algunos de sus hijos que vieron como su papá le daba garrote y ellos ahorita agarraron el garrote para darle a los trabajadores, a esos son los que la ley, el Ministerio del Trabajo, el ISACEL tiene que llegar a supervisar para restablecer los derechos fundamentales de los trabajadores consagrados en cada uno de los artículos de la Ley Orgánica del Trabajo. Interesante tema sobre los trabajadores del Estado Táchira. Como le repito desde el principio, tenemos al presidente de la Federación de Trabajadores del Estado, el compañero Alberto Maldonado. Vamos a cumplir compromisos comerciales, ya regresamos. Tengo un escudo precioso, tengo el alma bochinchera y tengo una patria grande que se llama Venezuela. Tengo un escudo precioso, tengo el alma bochinchera y tengo una patria grande que se llama Venezuela. Hablar de un tema tan importante, Alberto, como es las reivindicaciones salariales. Y usted decía algo importante, la lucha sindical en el tema del sindicato de la construcción ha tenido frutos. Y hoy por hoy, quienes son afiliados al sindicato de la construcción tienen beneficios, ya que ese comité ejecutivo ha hecho un trabajo y está haciendo un trabajo en beneficio de los trabajadores. Eso, acuerdos que tiene Alberto Maldonado con las empresas privadas para garantizar que cada uno de los trabajadores que en este momento tienen una plaza de empleo dentro de este sindicato puedan salir favorecidos, y eso tiene que, no tanto como agradecerse, sino eso hay que mostrarlo, porque está haciendo un excelente trabajo en pro de beneficio de los trabajadores de la construcción. Mire, el movimiento sindical venezolano tiene que cambiar en todos los aspectos. Los trabajadores tenemos que entender que tenemos que tener un movimiento sindical que tenga músculo económico.
¿Y por qué razón tenemos que tener músculo económico los trabajadores y el movimiento sindical? El sindicalismo a través de la historia se alimentó los sindicatos de las cotas sindicales que le descontaban a los trabajadores. Hoy los sindicatos de la administración pública no reciben, porque ¿qué cota sindical le pueden descontar a un trabajador que gana 130 bolívares? Si no hay para pagar el seguro social, que es 4.5, ¿cuánto puede ser la cota de un sindicato? Que es 1.5 en las convenciones colectivas. Eso no hay moneda para poderle pagar a un sindicato las cotas sindicales. De esas cotas sindicales, antes que llegara Chávez, los sindicatos podían hacer diferentes eventos, pero eso era miseria también. Ese movimiento sindical de la Cuarta República creció bajo la sombra de los partidos tradicionales. No lo dejaron salir adelante. Por eso es que el movimiento sindical cae en un bache donde no se levanta, porque necesitaba recursos para poder avanzar y proteger los intereses fundamentales de los trabajadores. ¿Por qué? Porque mientras que el empresario o el gobierno pueden tener un procurador que llega en una autana a un tribunal contra un trabajador de la salud, contra un bedel, contra un trabajador de apoyo, contra un enfermero, contra un médico, ese trabajador llega con la ropa en estos momentos completamente desteñida porque no ha podido cambiarla, a enfrentarse con un procurador, con una inspectora del trabajo y con un procurador del Ministerio del Trabajo a defender sus derechos. ¿Qué cree usted que ocurre en ese momento? ¿Quién tiene el poder para poder restablecer los derechos? ¿El trabajador? No, porque el trabajador está solo. Y cuando va a un tribunal, resulta que el que lo va a defender es el procurador del Ministerio del Trabajo, que muchas veces hace un trabajo excelente, el procurador, y muchas veces la Inspectoría del Trabajo hace, pero la Inspectoría del Trabajo está quebrada también. No tiene recursos, igual que el ISACEL. El ISACEL no tiene recursos para funcionar y proteger la seguridad laboral de los trabajadores en los diferentes centros de explotación y faenas que tiene el Estado y que tiene el país. Entonces, más allá de eso, el movimiento sindical que tiene que legitimarse, que tiene que volver a las sendas de la lucha, que tiene que tener dirigentes sindicales que tengan sangre, que puedan ir a la confrontación con los empresarios o con el Estado, tiene que ser un movimiento sindical de caras a un futuro donde el movimiento sindical genere riqueza. Yo no sé por qué le da miedo y por qué los empresarios le tienen tanto miedo que el movimiento sindical haga riqueza, genere riqueza, que los trabajadores tengamos empresas, que los trabajadores, no que un gobierno y que un partido y que un modelo político le diga a los trabajadores que este sistema social va a permitir que todos estemos igual. No, los trabajadores tenemos que generar riqueza para enfrentarnos en los diferentes terrenos que se nos presente, con Fedecámara, que es la representante de los patronos, y con el gobierno, que es el representante de la administración pública, nacional, regional, municipal. Para eso tenemos que tener, y tenemos que prepararnos académicamente para poder defender los trabajadores en cada una de las áreas que se nos presente. No podemos seguir teniendo un sindicalismo sordo, ciego y mudo y envejecido. Tenemos que tener un sindicalismo proactivo, un sindicalismo que tenga sangre viva, que los dirigentes sindicales puedan expresar el dolor que sienten sus hermanos de clase en cada uno de sus empresas, en cada uno de sus espacios, en cada una de sus escuelas, de cada uno de sus ambulatorios, en cada uno de la administración pública. Aquí hay los trabajadores de la administración pública, los empleados de la administración pública, tienen casi 30 años que no hacen elecciones. Imagínense, antes que llegara Chávez. Porque aquí los cargos de elección popular se repartían por porcentaje de los partidos políticos, eran elecciones de segundo grado, no eran elecciones de primer grado. Claro. Entonces aquí tenía representación el PCB, tenía representación el MAS, tenía representación el MI, tenía representación COPEI, tenía la mayor representación Acción Democrática. Entonces los que entraban a esos cargos nunca fueron trabajadores, nunca supieron lo que es ganarse el pan nuestro de cada día con el sudor de la frente, sino simplemente eran cargos colegiados de su partido y llegaban a dirigir al movimiento sindical sin tener un concepto de lo que le cuesta a un trabajador levantarse a las 4 o 5 de la mañana, agarrar su arepa con su café que se le enfría en su empresa y desayunar a las 8 de la mañana con eso no sabía. Entonces los trabajadores tenemos que tener en cuenta que es necesario generar riqueza para el movimiento sindical. No podemos tener sindicalistas que dependan solamente de las limonas que le da un empresario al gobierno. Y tenemos que tener un movimiento sindical que luche por alcanzar cargos de elección, pero un movimiento sindical,
Un partido de los trabajadores que vele por los trabajadores, no que vele por las migajas que se ponen en la mesa los políticos y que empiezan a... No. Le voy a dar una primicia. En el 2008, siendo el presidente electo en este movimiento sindical tachirense, dije en la Plaza Bolívar delante de todos los partidos políticos que nos acompañaron ese 1 de mayo, que el movimiento sindical rompe las cadenas que lo atan en materia política, porque los políticos han sido los responsables de poder llevar la miseria a los hogares de los trabajadores, que también le dan limosna a los trabajadores. Y hoy, 29 de abril del 2026, quiero expresar que sigo firme con esa convicción. Ahora más que nunca, los trabajadores venezolanos y los trabajadores tachirenses necesitamos un partido donde se abra un debate completo, donde tengamos una fracción en la Asamblea Nacional que proteja los intereses de los trabajadores venezolanos, que proteja los intereses de los dirigentes que son víctimas de persecución y encarcelamiento. Y no va a ser solo en este sistema político, es que el que viene va a ser peor que el que se va. ¿Y por qué va a ser peor? Porque ese no le va a gustar que le digan que tiene que cumplir a los trabajadores. Ese quiere seguir teniendo a los trabajadores en condiciones de miseria para poderlos dominar también. No crea que los que se van hicieron las cosas demasiado mal y acabaron la encomía. No, es que los que vienen traen una porra de 12 kilos para darle a los trabajadores venezolanos la limosna que caen encima de la mesa. No crea que no están rodeados del mayor capitalismo que existe en la historia de este país, fuera de las fronteras y dentro de la nación. Aquí van a haber gobernadores que usted será responsable con su voto si lo llega a poner en cargo porque llegó alguien y le levantó la mano y dijo: yo necesito que ustedes voten por este porque este es mi empleado. Este no es el representante de ustedes, este va a ser mi empleado. Y tiene 6, 7 años fuera del país, por allá viviendo la vida loca, claro, y llega aquí, le levantan la mano. Y los líderes sociales, y voy a decir algo, los líderes sociales del Partido Socialista Unido de Venezuela, que son víctimas también del sistema, van a empezar a reclamar, y llegarán algunos líderes sociales de esos nuevos partidos a decir: pero ahorita sí va a reclamar, y cómo antes no reclamaba cuando su gobierno estaba. Al de nosotros no le haga protesta y siga con las cloacas rotas, siga con el pavimento roto, siga con las viviendas cayéndose, siga con el agua dentro de su vivienda. O sea, siempre va a haber una excusa para poder justificar al que trae la mandarria de 12 kilos para darle a un pueblo que ha sido oprimido en los últimos años y que hoy los trabajadores son víctimas de esa opresión, y que en cualquier momento esta lucha va a tener su horizonte y lograremos los objetivos a corto, mediano y largo plazo, pero lo importante es no detenernos. No importa si corremos, si caminamos, si gateamos, pero no nos detengamos. ¿Sabe que estaba recordando algo mientras el compañero Alberto hablaba? Y es que los partidos políticos como Acción Democrática, que eran los dueños de los sindicatos, tenían algo que se llamaba directores laborales. Y entonces el secretario general seccional sindical de Acción Democrática era el director laboral de Banfoandes, por decir algo. Y Banfoandes, que era una empresa del Estado, por cierto quebrada, tenía un director laboral que jamás trabajó en Banfoandes, pero era el secretario general seccional de Acción Democrática. No, usted, ni el pueblo del Táchira sabe lo que le voy a decir. Ni lo sabe, ni lo conoce. La Federación, el Comité Ejecutivo de la Federación de Trabajadores del Estado Táchira en los gobiernos de la Cuarta República recibía el 3% del presupuesto del Estado. Tenía 27 empleados de la gobernación en la casa sindical. La Federación de Trabajadores, los dirigentes que eran de Acción Democrática y de ECOPEI, porque ahí estaban marginados los dirigentes del Partido Comunista y los dirigentes del MAS y del MIN, porque no tenían... Pero por consciente electoral había uno. Pero no, por acuerdos políticos había uno. Los conscientes electorales forman parte cuando usted tiene una minoría de votos esa minoría de votos le da a usted el derecho de participar, así sea de último, pero usted llegó porque hay un grupo de electores que votaron por usted. Pero en este caso era una repartición en una mesa. El acuerdo político. El acuerdo político, y Acción Democrática, que se hacía llamar el Partido del Pueblo, pues tenía la mayor representación. Ellos cada uno tenían carros de la Lotería del Táchira, tenían carros de diferentes instituciones, eran directores laborales, como lo dice Adrúbal, nunca trabajaron, siempre recibían beneficios. Claro, ese era un sindicalismo bueno.
Difícil como nos tocaron, en el 2008 me dijeron, agarre usted eso. Recuerdo que el presidente de la federación era Alberto Moncada, el saliente. Okay. Agarren eso. Y agarramos un movimiento sindical, una casa sindical que hemos luchado para que no se la quiten a los trabajadores, que tengo que reconocer y voy a reconocer siempre, porque yo soy un tipo coherente con lo que digo y con lo que hago. Si no hubiese sido por Fray Alirio Bernal Rosales, a nosotros nos despoja porque el Tribunal Supremo de Justicia tenía un dictamen, porque los antes presidentes que estaban en esos gobiernos, Adecos y Copellanos, nunca pensaron que se iban a ir del poder y nunca le dejaron un comodato, ni le transfirieron la propiedad de la casa sindical a los trabajadores, sino como ellos se sentían tan a gusto en sus cargos, ellos pensaron que nunca se iban a ir del poder, y cuando se fueron del poder dejaron a los trabajadores desprotegidos de sus derechos. Y la casa sindical no es sino hasta hace 3 años atrás que firmamos un comodato por 10 años porque no teníamos ni un papel para defender los derechos que tienen los sindicatos y los trabajadores de tener una sede, que la hizo Marcos Pérez Jiménez para el disfrute, el desarrollo y el debate de los derechos fundamentales de los trabajadores. Y si no es en el 2022 por Fray Alirio Bernal Rosales, que llama al ministro del Trabajo y que llama al presidente la protección laboral del INCRE, no llegamos a un acuerdo. Y por la vía de la fuerza nos iban a despojar de la sede. Antes, en el 2001, la defendimos con 5.000 hombres. Hoy la defendemos con la inteligencia, con la sabiduría, porque esos 5.000 hombres tuvieron que partir, muchos de ellos fuera de la frontera, para poder mantener a su familia en una crisis que consumió a 8 millones de venezolanos que tuvieron que partir a buscar nuevos horizontes. Y que hoy ven desde afuera difícilmente regresar, porque el país tampoco se ha enrumbado, porque no es tan fácil enrumbar el país por los senderos del progreso. Es necesario que todos y cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte, dejemos a un lado la diferencia y entendamos que este es el país de nuestros hijos, de nuestros nietos y de las próximas generaciones que tienen que mantener un país unido. Si no lo hacemos así, el país, los ciudadanos siguen apostando al fracaso de la nación. Bueno, nosotros vamos a ir a cumplir compromisos comerciales. Regresamos con el último segmento. Tengo un escudo precioso, tengo el alma bochinchera y tengo una patria grande que se llama Venezuela. Tengo un escudo precioso, tengo el alma bochinchera y tengo una patria grande que se llama Venezuela. Sí, claro. Bueno, nosotros continuamos su programa. Esto se llama Hablan los Trabajadores. Por eso es que usted no ve que el moderador interviene, sino simple y llanamente cuando tiene que hacerle una pregunta al invitado, porque aquí quien se expresa son los trabajadores. Viene el 1 de mayo, viene la marcha de los trabajadores que históricamente se ha hecho desde la sede de la Casa Sindical que los trabajadores han luchado, y Alberto acaba de aclarar, hace 3 años se firmó un comodato para continuar luchando desde la Casa Sindical, que es la casa materna de los trabajadores del Estado Táchira. El compañero Alberto Maldonado nos va a hablar por qué ir el día 1 de mayo a la Casa Sindical. Bueno, primero es necesario que todos entendamos, los trabajadores tachirenses, los trabajadores de la administración pública, de las alcaldías, de las empresas privadas, lo importante que es el 1 de mayo, lo que significó para llegar al 1 de mayo, el sacrificio que hicieron un grupo de hombres y mujeres dieron su vida para poder tener un día internacional, un día mundial, que no celebramos en Venezuela desde hace muchos años, sino que conmemoramos por esa gesta de Chicago. Este 1 de mayo siempre los trabajadores y los líderes sociales, los líderes sindicales de diferentes sectores, hemos partido desde la Casa Sindical, el epicentro de la lucha sindical, hogar de sindicatos y trabajadores, hogar de la Federación de Trabajadores del Estado Táchira. Yo hoy soy el presidente, pero yo sí creo en la alternabilidad. Y la alternabilidad pasa porque haya mejores dirigentes de los que hoy tiene algunos sindicatos que están vivos y que le corre sangre por sus venas de lucha sindical. Este 1 de mayo nos tiene que
reunir a todos a partir de las 8 de la mañana en la sede de la Avenida Libertador, Casa Sindical, una de las áreas y uno de los edificios más importantes que ha librado batallas, luchas, confrontaciones y que no nos da vergüenza decir que hemos defendido con lo que tengamos a ese espacio de los trabajadores. Ayer era un centro de grupos políticos, hoy es un centro para la lucha de la clase trabajadora, para que los dirigentes y los sindicatos se agrupen, se reúnan y puedan debatir cada uno de los beneficios que los trabajadores aspiramos tener en cada una de las áreas de producción y explotación en los diferentes campos laborales. Entonces, este 1 de mayo yo los invito. Lo que sí no voy a invitar es a los políticos. No creo que tenga que invitar a los políticos porque aquí tiene que renacer una nueva forma de hacer política social y partidista que vaya a buscar los intereses, a proteger los intereses de los ciudadanos, de los venezolanos, de la mayoría de los tachirenses, y esa nueva élite política no está, siguen siendo los mismos dinosaurios, los mismos voceros que son alimentados desde el exterior con $50, con $100 para poder paliar el hambre sin importar las consecuencias que viva el Táchira, que vivan los sindicatos y que viva la nación. Entonces este 1 de mayo yo los invito a las amas de casa, a los líderes sociales, a los trabajadores, al transporte público, a los trabajadores de la administración pública de todas las áreas, educación, salud, empleados, obreros, personal de apoyo, que nos acompañen este 1 de mayo a partir de las 8 de la mañana. Partiremos a partir de las 10 de la mañana desde la Casa Sindical, la Avenida Libertador, por toda la Avenida Libertador, subimos por la redoma de la Avenida Libertador, la redoma del Samán, entraremos a la Quinta Avenida, la redoma del Educador, perdón, entraremos a la Quinta Avenida y cruzaremos en la carrera donde está la Dirección de Educación, donde está el Ministerio de Educación, y llegaremos a la Plaza Bolívar. Ahí va a haber la estación para tirar un discurso que yo estoy seguro que va a retumbar en todo el país y fuera de la frontera del país. Pero es necesario que usted participe, es necesario que usted entienda que usted es responsable también si se llega a dar un zarpazo hacia el salario y no se le cumple con algunas expectativas que usted tiene. Es necesario decirle que usted también es responsable de la destrucción de la convención colectiva cuando permitió que se envejecieran esos sindicalistas que hoy terminan siendo voceros con voces que se pierden en el aire porque no tienen ningún mecanismo que vaya a hacerle cumplir los derechos. Entonces, este 1 de mayo nos conseguimos con la mano de Dios, con la compañía del Espíritu Santo y el Santo Cristo la grita, en la sede de los trabajadores, en la Casa Sindical de la Avenida Libertador, y estoy seguro que Dios este viernes 1 de mayo bendecirá de nuevo a la clase trabajadora tachirense y al movimiento sindical tachirense. Gracias a Drúbal, gracias al Canal 21, gracias por darnos esta ventana comunicacional y estamos seguros que la lucha apenas empieza. Compañero Alberto, el día viernes estaremos acompañándolo en la Federación de Trabajadores del Táchira, porque no es una lucha política, es una lucha en beneficio de las reivindicaciones salariales de los trabajadores. Nos vemos en la Casa Sindical el día viernes. Con ustedes, hasta otra oportunidad. Tengo un escudo precioso, tengo el arma bochinchera y tengo una patria grande que se llama